4:24 dice, y dijo, de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su tierra. Esa es la predicación de hoy. Ningún profeta es acepto en su tierra. Pero vamos a leer, hermanos, Lucas 4, del 14, para coger el contexto, para tomar el contexto. Lucas 4, 14 al 30. Dice así. Y Jesús volvió en virtud del Espíritu a Galilea, y salió la fama de él por toda la tierra de alrededor. Y él enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado de todos. Y vino a Nazaret, donde había sido criado, y entró, conforme a su costumbre, el día del sábado en la sinagoga, y se levantó a leer. Y le fue dado el libro del profeta Isaías. Como desarrolló el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor es sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón, para publicar a los cautivos redención y a los ciegos vista, para poner en libertad a los oprimidos, para predicar el año agradable del Señor. Arrollando el libro, como lo dio el ministro, se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga se clavaron en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura en vuestros oídos. Y todos le daban testimonio, y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. Y decían: ¿no es este el hijo de José? Y les dijo: sin duda me diréis este refrán: médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído haber sido hechas en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y dijo: de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su tierra. En verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, que hubo gran hambre en toda la tierra. Mas a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a Sarepta de Sidón, a una mujer viuda. Y muchos leprosos había en Israel en aquel tiempo, del profeta Eliseo, mas ninguno de ellos fue limpio, sino Naamán el Siro. Entonces todos en la sinagoga fueron llenos de ira, oyendo estas cosas, y levantándose le echaron fuera de la ciudad, y le llevaron hasta la cumbre del monte, sobre el cual la ciudad de ellos estaba edificada, para despeñarle. Mas él, pasando por en medio de ellos, se fue. Entonces el Señor Jesús pasa por las tierras de Galilea, como dice el versículo 14 y 15. Jesús volvió en virtud del Espíritu a Galilea, y salió la fama de él por toda la tierra del derredor, y él enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado de todos. Estaba enseñando en las sinagogas de los galileos, y entre las ciudades de Galilea, en Capernaum, ocurrió algo, dado que la fama de Jesús corría por todas partes, como dice el verso 15. Y él enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado de todos. Y mira el verso 23. Y les dijo: sin duda me diréis este refrán: médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído haber sido hechas en Capernaum, haz también aquí en la tierra, en tu tierra. Entonces sabemos que antes de la llegada a Nazaret había ocurrido algo en Capernaum, aunque la Biblia no aclara qué pasó. El Señor llegó a Nazaret, donde había sido criado. Él nació en Belén, pero fue criado en Nazaret. Allí en Nazaret entró a la sinagoga y leyó, porque ya era un maestro. La gente estaba dispuesta a escucharlo. Además, venía con muy buena fama de Capernaum. No sabemos exactamente qué pasó en Capernaum, pero entendemos que tiene que ver con el pasaje que él leyó allá en la sinagoga de Nazaret. Capítulo 4, verso 16. Y vino a Nazaret, donde había sido criado, y entró conforme a su costumbre, el día del sábado, en la sinagoga, y se levantó a leer. Y le fue dado el libro del profeta Isaías. Como desarrolló el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor es sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón, para publicar a los cautivos redención y a los ciegos vista, para poner en libertad a los oprimidos. Así, hermanos, que lo que pasó allí, lo que dice allí tenía que ver con lo que pasó en Capernaum. Después dice que él enrolló el libro y los ojos de todos en la sinagoga estaban clavados en él. Versículo 20. Y arrollando el libro, como lo dio al ministro, se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga se fijaron en él.
Quiero decir, algo ocurrió en Capernaum. Algo que el Señor interpretó tenía que ver con eso que él leyó en ese pasaje. Algo que pasaba con su ministerio. Dar buenas nuevas a los pobres, sanar a los quebrantados, publicar redención a los cautivos, dar vista a los ciegos, poner en libertad a los oprimidos. Él leyó eso y además de lo que había pasado en Capernaum, cuando se sentó, todos los que estaban ahí lo miraron fijamente. Yo pienso que ellos estaban esperando que lo que hizo en Capernaum lo hiciera en su tierra, es decir, en Nazaret, allá donde se crió. Si dio una gran predicación en Capernaum, que también nos dé una gran predicación aquí en Nazaret. Si sanó ciegos en Capernaum, que también venga y sane a los ciegos de Nazaret. Si levantó a los paralíticos de Capernaum, que también venga y levante a los paralíticos de Nazaret. Al fin y al cabo, somos sus paisanos. Somos la gente de su tierra. Como hizo milagros en otra tierra, que venga y los haga aquí en su tierra. ¿Pensarían ellos o a lo mejor hablarían de eso? Incluso la primera reacción a sus palabras fue muy buena, como dice el versículo 21. Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura en vuestros oídos. Y todos los de esa sinagoga daban testimonios y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca y decían, ¿no es este el hijo de José? ¿No conocemos a su papá? ¡Qué hombre tan sabio! ¡Qué sabiduría la que tiene este muchacho! Que llegó aquí a predicarnos de esa manera. Es un sabio. El hijo de José resultó ser un sabio. Y no es nada. Es de aquí mismo, de esta tierra, de Nazaret. Es de Nazaret. De Nazaret estamos sacando algo maravilloso, algo bueno. Recordemos, hermanos, que Nazaret no tenía buena fama. En Juan capítulo 1, versículos 44 y 45 dice, Felipe halló a Natanael y le dice, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley y los profetas, Jesús de Nazaret, el hijo de José. Y Natanael dijo, ¿será que de Nazaret puede salir algo bueno? Nazaret no tenía muy buena fama. Entonces la gente en la sinagoga de Nazaret estaban contentos. A lo mejor dirían, tenemos un hijo de la tierra que está triunfando. Jesús, el hijo de José, ahora parece ser un hombre famoso. Tenemos un hombre grande que le va a dar un buen nombre a nuestra tierra. Ahora Nazaret va a ser famosa. Ahora se van a valorizar las casas. Ahora sí vamos a tener un buen camino. Ahora sí tenemos a alguien que nos represente. Nazaret ya tiene a un grande, a un buen hombre. Hizo tantos milagros en Capernaum. Viene y nos predica una palabra. Seguro va a empezar a hacer esos milagros aquí también en Nazaret. Así que los ojos de todos en la sinagoga se fijaron en él. Y entonces, versículo 23, el Señor Jesús les contesta. Sin duda me diréis este refrán, médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído haber sido hechas en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Haz también aquí en tu tierra. Y el Señor les dice, de cierto os digo, ningún profeta es acepto en su tierra. Me imagino, hermano, que ahí quedó en silencio toda esa comunidad. Ellos esperaban algo grande de un hijo de Nazaret. Ellos esperaban algo poderoso de un hijo de Nazaret. Bueno, todo lo que hizo allá, que venga y lo haga acá. Y él se para y les dice, ustedes me van a decir, médico, cúrate a ti mismo. Lo que hiciste allá, hazlo acá. De cierto os digo, ningún profeta es acepto en su tierra. Yo me imagino que callados. Silencio. Y después dice, en verdad os digo, muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, que hubo gran hambre en toda la tierra. Mas a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a Sarepta de Sidón, a una mujer viuda.
Y muchos leprosos había en Israel en el tiempo del profeta Eliseo, mas ninguno de ellos fue limpio, sino Naamán, el de Siria. Entonces, ¿cómo quedan los de esa sinagoga? Llenos de ira, oyéndole hablar. Pasaron de la alegría a la ira. Pasaron de un momento, wow, llegó alguien aquí que habla con mucha gracia, alguien que sabe predicar, alguien que hace milagros, alguien que viene a darnos fama en Nazaret. Ahora sí Nazaret será famosa. Pasaron de eso y él les dice, mire, ni piensen en mí en eso. Ni piensen en mí. Había muchos enfermos en Israel y el profeta Elías y el profeta Eliseo mejor fueron a otra parte. No voy a hacer milagros en Nazaret. ¿Cómo los dejó? Fríos. ¿Cómo los dejó? Aquí no voy a hacer milagros. ¿Cómo los dejó? Callados. ¿Qué van a hacer? Ahora, ¿qué hicieron? Se llenaron de ira. Dice ahí el versículo 28. Entonces todos en la sinagoga fueron llenos de ira, oyendo estas cosas. Y levantándose, me imagino el alboroto entonces, le echaron fuera de la ciudad, ni siquiera de la sinagoga. Váyase entonces de acá. Si no va a ayudar aquí en Nazaret, sino váyase de Nazaret. Usted es un hijo no reconocido, como dicen, una persona no grata en Nazaret. Usted es un no grato aquí en esta ciudad. Váyase de aquí, no lo queremos recibir aquí. Y lo sacaron de ahí. Y después lo llevaron a una montaña, la más alta, y para allá me imagino que contrataron a algunos sicarios o algo, no creo que hayan ido todos. Llévenlo allá y lo tiran por allá y que parezca un accidente. ¿Verdad, cierto? Porque aquí, ¿a qué viene? Si no va a hacer milagros aquí. Se va a hacer milagros a otra parte. Entonces lo sacaron de la ciudad, empujones, ¿cierto? Dice ahí, lo sacaron a la fuerza, lo llevaron a la cumbre del monte y estaba listo para edificarlos. Dice, él pasando en medio de ellos, se les fue. No sabemos ahí cómo hizo él, se escabulló. La ayuda de Dios, no sé algo, y él se perdió y se fue por otro lado. Pero ya estaban listos a matarlo. Entonces, me surge, hermano, una pregunta. No sé si es la misma pregunta que tienen todos ustedes. La pregunta que me surge es esta. ¿Por qué el Señor no hace milagros en su tierra? ¿Por qué el Señor dice no voy a hacer milagros aquí? No estoy interesado en hacer milagros aquí en la tierra mía. ¿Cuál es la razón para que un profeta no sea acepto en su tierra? Porque él dice, mire, no habla de la incredulidad, dice, ningún profeta se acepta en su tierra. Eso es lo que él dice. No va a hacer milagros aquí porque ningún profeta es acepto en su tierra. ¿Por qué un profeta no es acepto en su tierra? No es reconocido. ¿Por qué no? La primera idea que me llega a la mente es que el trabajo de profeta requiere salir de esa tierra. El trabajo de profeta es un trabajo que requiere hablar con otras personas. Es un trabajo que implica moverse de un lugar a otro. El Señor Jesús ahí está diciendo que Él es un profeta. Porque está hablando en nombre del Padre, Él es un profeta. Profeta es el que habla en nombre de Dios. Y Él está diciendo, ningún profeta como yo es acepto en su tierra. El trabajo de profeta implica moverse. Y profundizando en esto, hermanos, el ministerio de profeta es un ministerio para todos. No solamente para los de su pueblito, no solamente para los de su lugarcito, es un ministerio para todo el mundo. El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a publicar redención a los cautivos, vista a los ciegos y libertad a los oprimidos. O sea, es un ministerio para todos. Y en segundo lugar, es un ministerio, el ministerio profético, que tiene que ver con un cambio. El profeta normalmente está predicando la conversión, está predicando un cambio. El profeta no está para caerle bien a los de su pueblo. El profeta no está para que los de su pueblo lo alaben.
El profeta viene a predicar un cambio y seguramente los de su pueblo no van a querer escuchar de eso. Empecemos por eso, hermano. El ministerio del profeta es un ministerio que predica conversión y por eso predica un cambio. Y por eso la Biblia muestra que mataban a los profetas, porque están predicando un cambio. El final de los profetas es un final normalmente trágico. Y el Señor Jesús se presenta como un profeta. Es decir, como uno que anuncia conversión, uno que anuncia el arrepentimiento, uno que anuncia un cambio. Cuando el hermano Román predica en las calles, él le dice a la gente que tenga un verdadero arrepentimiento. Cuando el hermano Román predica con el megáfono, él predica, y yo lo he escuchado muchas veces, que él predica y dice: arrepiéntase de su pecado y deje el pecado. Cuando el hermano Román predica en las calles, él no predica, pida perdón a Dios por su pecado y siga pecando. Él no predica así. Él dice, si pecó y todos hemos pecado, pídale perdón a Dios y deje ese pecado. Y eso es verdad. Es un cambio. Y lo que nuestro hermano Román predica en las calles, y que seguro es una convicción muy profunda de su alma, porque lo mismo predicó el domingo pasado en Valparaíso, es la predicación de un profeta. Tiene que haber un cambio. No es para que todo siga igual. Si pecó, pídale perdón a Dios y deje su pecado. Usted me dice a mí, pastor, yo fumo, y yo le digo, ese cigarrillo es malo para su salud y no debe dañar el templo del Espíritu Santo. Pídale perdón a Dios. ¿Y qué me falta? Y deje de fumar. Pero yo me puedo quedar hasta un punto y no le digo lo último. Y deje de fumar. Si no queremos ser molestos con la gente, le podemos decir, bueno, pídale perdón a Dios, y Dios ya iba haciendo y Dios le va quitando eso. Dígale las cosas de frente y deje eso. Yo sé que Dios va quitando, pero no hay nada extraño, ni nada malo, ni ningún problema en decirle a la gente, y déjelo. Mire lo que dice Tito capítulo 2, versículo 12. Le damos la gloria a Dios. Tito 2:12 dice así. Enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanales, vivamos en este siglo templada, justa y piadosamente. Mire que ahí dice, renunciando a la impiedad. Eso es lo que nos enseña la palabra. Hay que renunciar. Renuncia a la impiedad. Amén. Hay que renunciar. Así que, hermanos, la Biblia no impide, y la palabra de un profeta muchas veces es así, que hablemos con claridad. No hay ningún problema en decir que renunciemos a aquello que nos separa de Dios. Alguien dirá, es que yo soy muy mal hablado, a mí se me salen las groserías sin pensarlas. Por cada oración que digo una grosería. ¿Usted qué me aconseja? Pues uno le dirán, pídale perdón al Señor, que el Señor le va quitando eso poco a poco. Pues muy bien. Pero yo le diría, pídale perdón al Señor y deje esas groserías. Ya no hable más de eso. Olvídese de eso. Efesios capítulo 4, versículo 29 dice, ninguna palabra podrida salga de vuestra boca, sino antes la que es buena para edificación, para que dé gracia a los oyentes. Yo no veo, hermanos, ningún problema, según la Biblia, en decirle a la gente de manera directa lo que lo tiene que dejar. Esa es una palabra que habla un profeta de manera profética. No hay ningún problema, hermano. Yo soy una persona, hermanos, que vivo la mitad de mi vida hablando y la mitad de mi vida callado. La mitad de mi vida predicando o dando clases y la mitad de mi vida callado. La mitad de mi vida en asesorías, en consejerías, lo que sea. Pero vivo hablando, es parte de mi vida estar hablando con la gente. Y yo no uso ese tipo de vocabulario. Alguna vez lo usé. Alguna vez hablaba con muchas groserías en mi boca. Pero simplemente dejé eso. Dejé de decir groserías y ya.
Las palabras podridas se fueron. ¿Y será, hermanos, que por dejar de decir groserías soy menos que los demás? ¿Será que por eliminar de mi vocabulario las palabras podridas la gente ya no me quiere? Para nada, todo lo contrario. Soy una persona que habla con todo el que quiera hablar, que habla con todo el mundo que pueda hablar, hasta con los que viven diciendo groserías. Pero hablo con todas las personas. Y ya no están esas palabras en mi boca. Ahora, ¿será que por eso entonces ya no me van a contratar para trabajar? ¿Será que porque yo no digo groserías, entonces ya me van a ver más bajito, me van a ver menos? ¿Será que porque no digo groserías, entonces ya voy a hacer el bobo del paseo? ¡Para nada! Nada de eso ha pasado en mi vida. Voy para 50 años, acuérdese. Y por lo menos 30 sin groserías. Y entonces soy la persona más bajita del mundo que a nadie le importa. Todo lo contrario, hermano. Al día de hoy mucha gente confía en mí. Al día de hoy saben que cuando llego no los voy a insultar. Al día de hoy saben que yo no estoy insultando a la gente por detrás, ni diciendo groserías de los otros por detrás. Toda palabra podrida se salga de vuestra boca. Gloria a Dios. Ahora, hermano, yo no le veo nada raro que usted cuando alguien le pregunta, pues dígale simplemente, pídale perdón a Dios y deje esas vulgaridades. Deje eso y ya. O el Señor le dijo a la mujer adúltera, yo también te perdono, vete, no peques más. No peques más. Hermano, estoy leyendo unos testimonios de unos conversos en Medellín y leía el testimonio de Clodomiro Moreno, que creo que viene a ser familiar acá de Luis Esteban Moreno y de el hermano José Luis Moreno. Ese señor Clodomiro Moreno escribió en 1891 que asistió con un amigo a una iglesia evangélica en Medellín, en 1891. La primera vez que él fue a la iglesia no entendió casi nada, pero le dijo al amigo, voy a volver. Y volvió, y cito lo que él dice. Compré una Biblia, y el pastor me dio algunas instrucciones, y me dijo que ese libro no lo podía explicar sino el Espíritu Santo, lo cual me agradó mucho. Y me di cuenta que el ministro, que el pastor no me engañaba, y que odiaba al aguardiente. Entonces, me propuse dejar el vicio que me mortificaba. Y gracias a Dios, hoy soy un hombre que vive tranquilo y lleno de confianza en el Salvador. Amén. ¿Cómo pudo darse cuenta Clodomiro Moreno que el pastor odiaba al aguardiente? Pues porque predicó contra el aguardiente. Porque predicó en contra del aguardiente, en contra de la cerveza, en contra del vino, predicó en contra de eso. Si no, él no se daba cuenta. Pastor, es que me gusta el aguardiente. Tranquilo, que Dios le va a quitar. Deje eso y ya, déjelo. Tire eso a la basura. No hay ningún problema en predicar así, hermano, en decirlo así. Así predica un profeta, así habla un profeta. Hermanos, el profeta predica un cambio. Entonces, si Nazaret era una ciudad de personas malas, envidiosas, vulgares, perversas, de Nazaret no podía salir nada bueno, y ellos creían que podían amoldar al Señor Jesucristo a sus costumbres, el Señor les dijo, mire, aquí no hago milagros, ningún profeta se aceptó en su tierra. Ahora le digo, está viviendo en estafas, pídale perdón a Dios y deje de estafar a la gente. Está viviendo en fornicación, un adulterio, pídale perdón a Dios y deje el adulterio. Está viviendo en una mentira, mintiéndole a todo el mundo, pídale perdón a Dios y deje de mentir, de vivir en mentiras. Vive chismoseando, vive constantemente hablando de los demás, pues pídale perdón a Dios y deje el chisme. Pídale perdón a Dios y deje su pasado. Es una persona violenta, no le pueden decir nada porque ahí mismo responde con una puñal en la mano. Pídale perdón a Dios y deje eso. Deje eso. El profeta predica con claridad. No dice simplemente, bueno, espere que ahí va pasando las cosas. Yo no creo que usted llegue, digamos, a la oficina del pastor. Llegue usted a la oficina del pastor y le diga, pastor,
me echaron del trabajo, son muy injustos. Y el pastor le dice, ¿por qué lo echaron? Es que llegué tarde, es que llegué en Guayabao, es que peleo con los compañeros de trabajo, es que no hago lo que me dicen. Y el pastor le diga, son muy injustos, ¿no? Vamos a pedirle al Señor que saque a esos dueños de allá y lo ponga usted al frente de la empresa. El pastor lo primero que le va a decir es, pues el problema es suyo, hombre. Pídale usted perdón a Dios y empiece a actuar como tiene que actuar. Pero el pastor le diga, ay, Dios le va ayudando y lo va guiando. Ahí le falta la voz del profeta. Hermanos, ¿estamos entendiendo? Amén. ¿Me hago entender? Considera que es un mal padre, considera que es una mala madre, un mal esposo, una mala esposa. Pues pídale perdón al Señor y deje eso. Déjelo atrás. La vida cristiana es un cambio constante. Usted tiene que ver que siempre tiene que ir de triunfo en triunfo, de victoria en victoria, ir subiendo escalones, vamos escalando peldaños. El cambio siempre es constante y nosotros debemos entender que tenemos errores y que necesitamos cambiarlos. Así que cuando nos los prediquen no podemos estar, ay, qué tristeza. La vida es un cambio constante. Por ejemplo, hermanos, y con esto termino esta parte. Uno de los grandes problemas en la consejería de parejas es que cada uno de los miembros de la pareja quiere que el pastor le dé razón. ¿Sí me van a entender? Cuando hay consejería de parejas, el mayor problema es que deme la razón a mí, deme la razón a mí. O sea, ninguno cometió errores. No hicieron nada, o sea, el que hizo malo fue el otro y la otra. Si no empezamos entendiendo que somos personas que cometemos errores, ya empezamos mal. Y el profeta, no, vea, usted está cometiendo estos errores, usted está cometiendo estos errores, deje eso, a ver si las cosas pueden mejorar. Así, hermanos, que mi hermano Román tiene que seguir predicando eso. Cuando él se para allá en las esquinas con el megáfono y predica, deje el pecado, pídale perdón al Señor y deje atrás lo que hacía y ya no lo haga más para que tenga un verdadero arrepentimiento. Tiene que predicar más, hermano. Tiene que seguir. Esa es la palabra de un profeta y ya no puede cambiar. Y el segundo punto, hermano, que un profeta no es acepto en su tierra, tiene que ver con que el evangelio es para todo el mundo. No es solo para los de mi parroquia, no es solo para los de mi familia, es para todo el mundo. Las bendiciones de Dios no son egoístas. La mayoría de nosotros queremos las bendiciones para nosotros, pero se nos olvida pensar en los demás. Mi primer pastor me decía que había una hermana que oraba, Señor, te pido que me bendigas a mí solita. Y a nadie más, ¿cierto? Imagínense, ¿cómo va a orar usted así? Bendiciones egoístas. Yo no puedo orar y pedirle bendiciones a Dios sobre mi vida y enojarme porque Dios se la da a otros. El evangelio es para todos. Señor, bendice a la iglesia bíblica bautista de Copacabana y a ninguna otra iglesia, nada más a esta. Yo no puedo orar así. Porque el evangelio es para todos. Al contrario, hermanos, el jueves y el viernes vienen aquí unos pastores, los vamos a honrar. Los vamos a atender lo mejor que podamos. Vamos a orar por ellos. Vamos a hospedar a algunos. Les vamos a dar un abrazo. Les vamos a dar una comida. Vamos a animarles a que sigan adelante. Vamos a procurar que ellos salgan animados de esta iglesia, porque Dios también los tiene que bendecir a ellos. El evangelio es para todos, para todas las razas, para todas las localidades, para los hombres, para las mujeres, para todas las edades. El evangelio no es nada más para los de mi grupito. Muchas veces los que están encerrados ahí en su pueblito solo quieren las bendiciones para ellos y para su pueblo, solo para su familia, y el evangelio es para todos. Buenas nuevas a los pobres, sanidad a los quebrantados de corazón, redención para los cautivos, libertad para los oprimidos. Todo eso puede ser físico, pero puede ser espiritual. La Biblia dice que el Señor Jesús pasó por este mundo rescatando a los oprimidos por el diablo. Y Él lo sigue haciendo. Y Él lo sigue haciendo. En esos testimonios que estoy leyendo, hay uno muy hermoso de un hombre llamado Norberto Navarro. Se llamaba Norberto Navarro. Y dice que a él le gustaba el aguardiente. Le gustaba pelear. A veces los que les gusta el aguardiente, les gustan las peleas. Le gustaba pelear. Le gustaba salir por ahí a dar problema. Se casó con una hermana de una iglesia.
Y la hermana llorando, oraba por él, todo. Y ese hombre mantenía en la calle. En una de esas le salió un juicio porque hirió a una persona. Dijeron, tiene que ir a pagar la condena a otro pueblo. Y mientras iba en el camino lloraba y decía, y mi esposa, todo lo que me hablaba, mi esposa, todo lo que me decía. Y lloró el camino. Él dice, el camino mío, de mi pueblo hacia otro pueblo, fue sudor y lágrimas. No hacía sino sudar y llorar. Y la esposa me regaló 2 libritos, y uno se llamaba El grito de un alma. Y él sacaba el librito y lo leía y lloraba, pensando, allá me van a arrestar. 3, 4 años de cárcel, quién sabe por allá. Y dejo a mi esposa sin ni siquiera una buena comida, nada, porque me he gastado todo en bailes, en fiestas, en licor, en eso me he gastado la plata. El maldito aguardiente, el maldito vino, todo eso me lo he gastado. Y entonces, llorando y llorando por allá, cuando llegó al juicio, el juez le dijo, a las 2 de la tarde viene para decirle la condena. Llegó a las 2 y le dice el juez, ya un amigo suyo aquí pagó una fianza. Usted está libre. Y dice Norberto que él solamente gritó, ¡es el poder del Espíritu Santo! Y los otros le dijeron, quédese para que celebremos. No, yo me tengo que ir. Me van a volver a meter en el vicio. Yo me tengo que ir a orar. Me tengo que ir a dar gracias. Que Dios me libró. Dios sigue librando a los oprimidos por el diablo. Los sigue librando. Los libraba hace 2000 años, los libraba hace 100 años y todavía Dios sigue librando. Amén. No podemos dejar de predicar el evangelio a todo el mundo. A todos, a los campesinos, a los de la ciudad, a los que están muy lejos, muy apartados, a los que viven junto a las costas, a los costeños, a los paisas, a todo el mundo. Por eso es que el Señor Jesucristo dijo, vea, si Nazaret cree que me va a encasillar aquí, no va a poder. Yo tengo que ir a otras partes. Yo tengo que seguir predicando este evangelio a todas partes. Mira el versículo, ahí en Lucas 4, el versículo 31. Y descendió a Capernaum, ciudad de Galilea, y allí les enseñaba los sábados. Se fue para Capernaum otra vez. Y mira el versículo 43 de Lucas 4. Y él les dijo, también a otras ciudades es menester que yo anuncie el evangelio de Dios, porque para esto soy enviado. Yo tengo que ir a todas partes. Tengo que ir a todas partes. Permítame entonces, hermanos, preguntarle, ¿cómo está su ministerio profético? El profeta es la voz de Dios. Y todos de alguna manera somos la voz de Dios. En Copacabana, en nuestros alrededores, en Colombia y en América. ¿Está usted predicando un verdadero arrepentimiento? ¿Predica la necesidad de la conversión? ¿Le dice a la gente pecadora que necesita de un Salvador y que necesita de una conversión? Usted mismo dice, yo soy un pecador y yo también necesito dejar muchas cosas. Usted mismo se puede poner como ejemplo. Y si estoy haciendo esto malo, tengo que dejarlo y seguir adelante con Cristo. Y aparte de eso, está muy contento ahí en la silla sentado, sin predicarle a nadie, sin llevarle el evangelio a ninguna persona, sin visitar ninguna de las misiones que hemos empezado, sin ir a ningún lado, ni siquiera sin dar ofrenda para las misiones. Está como los de Nazaret. A mí que me hablen aquí solo, que aquí estoy contento. Cuidado que el Señor le va a decir, entonces no voy a hacer ningún milagro en usted. Porque soy enviado a todos. Llevo esto para todos. Que esta palabra nos quede, hermanos. Prediquemos como es a todos. Como decía el Señor, es necesario anunciar el evangelio en otras ciudades. De lo contrario, hermano, esta iglesia sería como la gente de Nazaret, diciéndole a Jesús, quédese aquí, no se vaya. Y él diciendo, entonces no me quedo. Y nosotros diciéndole, váyase. Vamos ahora. Amén.